Hola amigos de Pronesis, mi nombre es Carol Galvis, directora de marketing de la compañía, y hoy estamos con la doctora Iris Luna. Hola. Con quien vamos a charlar un ratico muy ameno y muy chévere acerca de algunas cositas que debemos tener en cuenta para cerrar ciclos, empezar el año nuevo con toda la actitud. Iris, bienvenida. Muchas gracias, Carol. Bueno, Iris, estábamos conversando hace un rato con Iris acerca de por qué nos cuesta tanto a las personas, digamos, que ser tan decididas y mantener como esos propósitos que iniciamos, o bueno, que proponemos cuando estamos cerrando el año, ¿no? Entonces, Iris, voy a aprender un nuevo idioma, voy a hacer ejercicio, voy a alimentarme bien, y al mes volvemos a la misma dinámica de siempre, nos alimentamos mal, ya me da pereza pararme al gimnasio, mejor digo que el otro semestre empiezo a estudiar otro idioma. Entonces, bueno, muchas cosas que de verdad nos frustran porque no las logramos hacer. Lo que ocurre es que una ilusión es una cosa muy bonita y muy interesante. Y todos tenemos la ilusión de la Navidad en el sentido de que es una etapa de paz, de amor, de gratitud y de cambio. Siempre nos lo han asociado a eso. Porque como finalmente se termina un año, se termina un ciclo, pensamos que en el nuevo ciclo vamos a tener la oportunidad de hacer todas las cosas que no hicimos. Generalmente el ser humano, las personas solemos ilusionarnos, nos gustan las ilusiones, pero no nos gusta cambiar. Sí. Nosotros tenemos una cosa psicológicamente hablando que se llama resistencia al cambio. Desde el punto de vista cognitivo, se puede decir que para el sistema es mucho más fácil confirmar que desconfirmar. ¿Qué quiere decir eso? Pues mejor viejo conocido que bueno por conocer. Entonces nosotros podemos hacernos muchas propuestas, podemos escribir una carta famosísima llena de buenos propósitos. Comernos las 12 uvas, hacer las vueltas, con la maleta, todo esto. Pero esto no significa que nosotros estemos verdaderamente dispuestos a cambiar, ¿sí? Esto es como un juego que tiene la mente, es como una ilusión, es como la ilusión de que lo voy a poder lograr, pero no basta eso. Para poder verdaderamente cerrar un ciclo y comenzar uno nuevo necesitamos varias cosas. En primer lugar, necesitamos saber realmente cómo funcionamos y recordar de qué manera hemos afrontado los retos anteriores. Es decir, cuando nos hemos comprometido a algo, ¿realmente lo hemos cumplido? ¿Realmente somos perseverantes? ¿Realmente somos unas personas que nos esforcemos? ¿Qué tanta tolerancia tenemos a la frustración? Porque ¿saben qué es lo que pasa? Que hay un tema que aparece con el hecho de querer tener buenos propósitos y es el tipo de mentalidad que a nosotros manejemos. Por ejemplo, hay gente que maneja una mentalidad fija. ¿Qué es la mentalidad fija? Que todo viene predeterminado. Sí. O sea, yo soy rico, famoso, capaz de hacer todo lo que quiera porque tengo una habilidad innata, porque nací así. Nací así. Nací en cuna de oro y todo lo he logrado porque así me tocó en la vida. Exactamente, y no solo por eso, hay mucha gente que acude al pensamiento mágico, ¿no? Y entonces dice, no, es que mi karma es un karma fantástico. O dice también, en algunos casos, dice, no, esa persona tiene buena suerte y yo tengo una mala suerte. O esa persona está embrujada o le hicieron mal de ojo y yo no puedo. O se hizo un baño de hierbas y a punta de eso la logró. Cuando nosotros ponemos todo afuera y nosotros decimos que no depende de mí y que es algo fijo, o sea que yo no voy a lograr conseguir un éxito por más que lo intente, entonces nos estamos limitando. Pero si tenemos una mentalidad de crecimiento, las cosas funcionan de una manera distinta. En lugar de ponernos a hacer una cantidad de lista enorme de propósitos, nos fijamos en 2 o 3 cosas puntuales en que verdaderamente sea coyuntural e importante cambiar. Y vemos cuáles son nuestros límites y por qué hemos fallado otras veces. Y nos creamos una propuesta, pero una propuesta seria. ¿En qué sentido? Y que la propuesta seria no es solamente tener la cartica debajo de la almohada. No, la propuesta seria es cómo, cuándo, dónde y qué es lo que voy a hacer. Y hacer
unas propuestas no a largo plazo, sino a corto, mediano y de posteriormente, según van dándose las cosas, puedo llegar a construir. Pero ¿qué ocurre, Carol? Aquí hay un problema grande, de que tenemos que tener tolerancia a la frustración. Exactamente, Iris, porque tú dices algo muy importante y es, siempre que nos proponemos algo y si no vemos resultados inmediatos, yo me frustro. Entonces digo, estoy haciendo ejercicio, llevo un mes y no he logrado definir, no he logrado tonificar o bueno, estos conceptos que manejan, no he logrado aprender este otro idioma y hasta ahí la dejo. O sea, no somos tolerantes a la frustración o no nos damos el tiempo para realmente disponer de tiempos específicos para lograr objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces lo que tú dices es muy cierto y yo creo que las personas del común pensamos muy así, entonces dejamos toda la suerte a poner las lentejas en la billetera, entonces con eso ya seguro que durante todo el año voy a tener plata. Eso se llama efecto halo. Exactamente. Efecto protector. O que si quiero viajar, entonces lo que tú decías, armo mi maleta y me voy a dar una vuelta a la manzana, entonces ya con esa convicción quedo de que el próximo año voy a viajar. Pero entonces le dejamos todo eso, a esas creencias mágicas que suelen ser divertidas y uno pues bueno, sí, chévere, pero realmente uno no está con la disposición y el firme propósito de iniciar un cambio a partir del nuevo año. Exactamente, y hay algo que cuando decimos que tienes una mentalidad de fija, puedes cambiarla, se puede cambiar. El cerebro tiene una neuroplasticidad brutal. Si tú cambias tu manera de pensar y empiezas a ver que cada objetivo que te marcas implica esfuerzo, implica estar concentrado en enfocarte en lo que quieres hacer, y implica también sacrificar ciertas cosas, ¿sí? Porque yo no puedo obtenerlo todo de manera mágica. Exactamente. ¿Sí? Si yo quiero tonificarme, tengo que tener una rutina y tengo que cumplir con esa rutina. Entonces por ahí dicen, y es muy sabio eso que dicen, que puede haber, que para que seamos exitosos se necesita, o para que seamos genios se necesita un 10% de inspiración, pero un 90% de transpiración. O sea, las cosas hay que sudarlas, trabajarlas. Y, claro, las personas exitosas, o sea, las personas que sí consiguen obtener estos beneficios, son esas que se han equivocado muchas veces, pero que no tienen esa mentalidad fija, que consiguen las cosas o que tratan de conseguir las cosas no porque les apasione, no porque les guste, no porque crean que es importante, sino que lo hacen para que las demás personas los aprueben. Porque una de las características que tiene una persona con mentalidad fija es que hace las cosas para agradar a los demás. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Usted, le doy un ejemplo, usted es una fotógrafa, usted está empezando a tomar fotografía. Usted piensa que lo hace muy bien y algunos amiguetes le han dicho, no, vale, tú tomas unas fotos fantásticas. Pero ¿qué pasa? Te vas a una exposición a la Universidad Nacional porque hay una convocatoria. Llevas tus fotos y las fotos que menos miran son las tuyas. Las fotos en las que menos se fijan son las tuyas. Entonces tú tienes dos opciones: deprimirte, decir cierre y vámonos. Sí, y aquí nadie me valora, no miraron mi trabajo, a mí en otro lado sí decían que les gustaba y yo ahí apague y vámonos, como dice. Exacto, y cuando uno dice apague y vamos, es en el momento en que uno claudica. Este es un ejemplo que te doy, muy sencillo. O sea, decís, no, esto no es lo mío, voy a dedicarme a otra cosa. Pero si tú entras y te sientas a analizar todos los factores que pudieron influir en que en esa exposición no te fuera bien, entonces tendrías algo que es muy importante, esa esperanza que te dice, soy capaz de hacerlo y voy a seguirlo intentando. ¿Qué ocurre? Cuando hay una mentalidad de crecimiento, tú dices, me faltó un poquito de esfuerzo, tengo que entrenarme, tengo que aprender y tengo que tratar de llegar a esa meta. Ahora, si no lo alcanzo, no es lo importante, porque todo lo que vas construyendo en el camino, lo que vas aprendiendo, te va dando sabiduría. Y es posible que no termine siendo una fotógrafa en blanco y negro, sino que termine siendo una paisajista. Qué lindo, Iris, eso es muy chévere, además porque es un ejemplo que yo creo que si uno lo pone, o sea, si uno se pone a analizar muchas situaciones,
uno se hace, o sea, uno se implanta propósitos con el objetivo de agradarle también a otras personas, ¿no? Sí. De generar un reconocimiento, de generar muchas cosas, pero muy en el olvido queda lo que realmente a ti te empodera y lo que tú quieres y lo que tú necesitas para tu vida. Es como ese amor propio que dice, sí, yo quiero hacer esto, yo quiero aprender cerámica, no porque a mí me vayan a catalogar como la mejor artista plástica del mundo, sino porque yo quiero hacerlo, porque me apasiona y porque me encanta hacerlo, y no me importa si es lindo o feo, seguramente es algo que yo quiero hacer. Entonces es eso, vivimos también en función de los demás, de las demás personas. Es importante porque de una u otra forma estamos en una sociedad, Iris, pero también es importante tener el firme precepto y propósito de que estás tú y que primas tú ante los demás de una u otra forma. Hay una cuestión, hay algo muy lindo que yo escucho y que siempre lo tengo en cuenta, ¿no? Es cierto que para poder ser, he de ser otro, mezclarme con los otros que no son si yo no existo y los otros que me dan plena existencia. Sí, el otro es muy importante, pero no es tan importante como para que yo tenga que subyugarme a la opinión o a la mirada del otro para poder sentirme complacido. Porque entonces, ¿qué soy? ¿Soy simplemente el reflejo de un espejo? ¿Qué soy? Soy un ser humano que está tratando de lograr, ¿qué trato de lograr? Ser reconocido, ser aceptado, ser amado, pero si yo no empiezo por reconocer mis valores y si yo no empiezo por exacerbar ese potencial que tengo adentro, entonces básicamente no voy a poder sentirme feliz nunca. Siempre voy a sentir que me falta un centavo para el peso. Exactamente. Y donde viene el tema de la comparación, que aquí esto es gravísimo, donde empezamos a pensar que hay personas que son mejores que nosotros y empezamos a sentirnos mal. No, la idea es empezar, irnos en el vagón, ir trabajando día a día. En el camino vamos a ir descubriendo nuevas herramientas. Entonces, eso de proponernos 1001 cosas para el otro año, realmente digamos que es un juego. Digamos que es algo que realmente no solemos cumplir. ¿Cuándo lo cumplimos? Cuando verdaderamente estamos comprometidos con nosotros mismos y cuando nosotros consideramos que ese cambio sí es valioso para nosotros. No porque es una moda. No voy a aprender mandarín porque resulta que mi prima Carlota aprendió mandarín porque está de moda. Entonces yo no me puedo quedar atrás. ¿Sí? Yo voy a aprender mandarín porque me gusta, me encanta, me apasiona. Exactamente, tiene que venir desde adentro. Entonces ese es un consejo que les doy. Si van a hacerse propuestas este año, les propongo que no nos hagamos tantas propuestas, con 1 o 2, y que tratemos de que mantenerla en el tiempo, y que sepamos que esto implica sudor y lágrimas, y que implica sentirnos a veces derrotados, pero siempre volver con esa idea de que somos capaces y que estamos en el camino, vamos a lograrlo. Entonces, pero no de una manera irracional. Ojo, que yo no estoy tampoco diciendo aquí de ninguna manera, y que eso quede claro, que seamos como un tiro al aire diciendo, peace, love, todo está bien y la vida es bella. No, las cosas necesitan ser trabajadas y podemos llegar hasta cierto punto, pero por favor, sintámonos alegres y contentos con lo que consigamos. Exactamente. Vivamos algo que se llama la pasión armoniosa, que es lo más lindo. Qué bonito. ¿Qué es la pasión armoniosa? Es poder sentir mucha alegría y mucha felicidad y mucha tranquilidad dentro del alma con lo que estamos haciendo, con los proyectos que estamos desarrollando. Y por supuesto, vamos a incluir al otro, pero siempre y cuando nosotros estemos llenos de cosas lindas. Exactamente, Iris. Para dar. No para compararnos, no para envidiar y no para andar simplemente soñando en las nubes y en la estratosfera y terminar el otro año supremamente tristes porque decimos no cumplimos. Exactamente, y que yo digo que no hay nada más chévere y esa sensación de llegar en un año y analizar todo lo que hiciste y decir, logré esto. Exacto. O sea, esto que estaba en diciembre 31 del año pasado proponiéndome aquí en mi mente, en mi cabeza, un año después, 365 días después, Iris, lo logré. O logré otras cosas. Porque pude haber caminado por ese camino, pude haber empezado por esa ruta, y resulta que me di cuenta que existe otra ruta que va muy de la mano con esta, y que pude llegar hasta este punto. No conseguí el super objetivo, no conseguí dominar el inglés en un 100%, pero ya puedo conversar, ya puedo viajar y puedo comunicarme con otras personas. Entonces cada logro
no le demos poco valor, no nos comparemos por lo bajo. Tratemos de buscar comparaciones por lo alto. Cuando busquemos en las redes sociales, no busquemos meternos a la casa de los famosos para sentir envidia. No. Busquemos inspirarnos en esas personas con las que nos identificamos para que nos enseñen otras cosas y para que nosotros nos sintamos empoderados y con deseos de hacer este tipo de cosas y hacerlos a nuestra manera, como la queremos hacer. Listo, super Iris. Bueno, aquí obviamente para la gente que está escuchándonos y están ahí súper conectados con nosotros, siempre es bonito comprender, entender y apreciar algunas herramientas, algunas pautas que pues obviamente de la mano de tu profesionalismo nos puedes dar a mí y a las personas que nos van a ver, de 5 cosas claves que a nivel mental, Iris, debemos tener súper claro para iniciar empoderado el año que viene. Bueno, lo primero es hacernos un examen de conciencia, pero a fondo. Cuando hablo de examen de conciencia no estoy hablando de la tradición judeocristiana, estoy hablando es sentarnos con nosotros mismos, buscar un espacio de tranquilidad para poder definir cuáles son nuestras verdaderas déficits y asumirlos, ¿no? Y cuáles son nuestros verdaderos potenciales y qué es lo que verdaderamente me orienta a mí para hacer algo. Eso es principal, eso es muy importante. Tener claro cuáles son mis prioridades, cuáles son mis déficits y cuáles son las trampas que yo me pongo para no obtener las cosas. Sí. Cuando reconocemos, cuando lo aceptamos, cuando lo miramos, cuando lo estamos viendo de frente, nos vamos a dar cuenta de que vamos a tener una mayor capacidad para enfrentar las cosas. Entonces, lo primero es tener conciencia plena de nuestros déficits y de nuestras capacidades. En segundo lugar, creo que es fundamental tener unos deseos razonados y razonables. O sea, no podemos intentar volar sin saber caminar. Entonces, por favor, hagámonos propuestas sencillas. 1 o 2 propuestas, no nos hagamos muchas propuestas. En tercer lugar, pensar en términos de mejorar nuestra tolerancia a la frustración. O sea, no abandonar las cosas simplemente porque se nos surgen obstáculos. Que esos obstáculos sean sencillamente los elementos que nos ayuden a impulsarnos para alcanzar, a lograr una etapa nueva. En cuarto lugar, utilicemos la cercanía de las otras personas para inspirarnos, que nos inspiren y también nos acompañen. Recuerden que para todos es muy importante la compañía. Los seres humanos somos seres gregarios y precisamente el ejemplo, el estar con otros nos ayuda y nos impulsa a continuar en eso. O sea, no nos metamos con personas, si queremos, por decir algo, hacer deporte, pues no salgamos con la amiga sedentaria de toda la vida, que te va a invitar a comer palomitas de maíz y te va a invitar a ver televisión. No. Busca también personas que estén en la misma línea que tú, que estén vibrando en la misma frecuencia. Eso es muy bueno. Y por último, por favor, no seas tan cruel contigo mismo, no te des tan duro, que si no lo lograste, pues lo vas a volver a intentar, porque los seres humanos tenemos que perseverar y nuestra perseverancia nos va a lograr ayudar a alcanzar las cosas. Pero no seamos tan fantasiosos, que las cosas se obtienen con planeación, siendo objetivos, teniendo claro para dónde vamos y sobre todo siendo coherentes, pensando, sintiendo y actuando para el mismo lado. No ser una veleta y cambiar de prioridad cada 15 minutos. Total. Yo creo que esos serían como los 5, aunque hay muchísimas más propuestas, pero pienso que estas serían básicas como para empezar a pensar. Excelente, Iris. Yo creo que ya ahí tenemos material para que realmente nos sentemos el 31, inclusive desde ya, Iris, porque ya esto se acabó. Entonces, para que de verdad hagamos un ejercicio, la gente que sigue a Prónesis, el arte de saber vivir, y de verdad iniciemos el año con toda la actitud, con toda la energía. Iris, muchas gracias. No, qué con chévere mucho gusto. tenerte Es aquí, un placer. qué chévere charlar, porque siempre uno, no sé, en esta etapa del año, uno está como
un encuentro de emociones, con ¿no? expectativas. Exactamente. Y con con miedos duelos. también, con duelos, con alegrías, con, sí, expectativas de lo que viene. Y yo creo que aterrizar a las personas y sobre todo guiarlas con este tipo de, digamos, de herramientas que tú nos provees, pues bueno, es súper importante. Gracias. Y yo sé que nos va a ayudar muchísimo, y a las personas pues que están ahí súper conectadas. Un abrazo, Iris, muchas gracias. Y a ustedes que están ahí viéndonos, un abrazo y bueno, felices fiestas para Felices todos fiestas. también.